12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. El 1 de mayo de 1853 fue sancionada la Constitución Nacional, cuyo espíritu nos rige hasta hoy. El tucumano Juan Bautista Alberdi pudo observar satisfecho el resultado de esa tarea en favor de la pacificación y ordenamiento del país. Alberdi fue uno de los personajes más influyentes en la organización de la Argentina. Culto, talentoso y polémico, se constituyó en una figura central para hacer del país una nación moderna. Alberdi fue un pensador, un estadista, preocupado por forjar y organizar un país basado en la libertad. Un ideólogo de la Constitución argentina y un gran analista de la sociedad argentina. Es esa frase que dice: el pueblo solo es soberano de lo justo. Juan Bautista Alberdi, el arquitecto de la Argentina moderna. Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810, cuando la nueva nación daba sus primeros pasos hacia la emancipación. Él nace con la Revolución de Mayo. Él respira en su provincia natal, en Tucumán, la preocupación por la libertad. Su padre, el vasco Salvador Alberdi, fue un destacado simpatizante de la independencia. Su madre era la criolla Josefa Rosa Araos. Alberdi nace en una clase acomodada de provincia, de una provincia importante en el contexto virreinal. Su padre era comerciante, y ser comerciante en la organización colonial era ser un notable. Es miembro del cabildo local cuando llega la noticia del primer gobierno patrio. Y en 1816, en la época del Congreso de Tucumán, le pide al Congreso que lo consideren como miembro de la nueva nación, y el Congreso le concede el privilegio de considerarlo argentino, pese a ser español. La madre de Juan Bautista Alberdi murió poco después del parto, y en 1822 falleció también su padre. Iniciando la adolescencia se queda huérfano, y el que se hace cargo de él es su hermano Felipe y también algunos de los tíos. Los tíos eran muy importantes, porque eran los tíos Araos. Él había hecho sus primeras letras en forma particular y después había cursado en una de las escuelas que fundó Belgrano con el legado que le dio la Asamblea del año 13. En 1824, el gobernador de Buenos Aires, que era Martín Rodríguez, decide poner a disposición de las provincias 6 becas para costearle los estudios a estudiantes de las provincias. La familia Araos tenía una importancia bastante notoria y entonces lo proponen a Juan Bautista Alberdi. Alberdi desde muy joven se destacó, es uno de los jóvenes de las provincias del interior que habían venido a estudiar a Buenos Aires en la década del 20. Viaja en una carreta de bueyes, tarda 2 meses en llegar a Buenos Aires. Llega poco antes de cumplir 14 años. A fines de julio de 1824 ingresa al Colegio de Ciencias Morales. Y aquí en Buenos Aires se encuentra con esa atmósfera de libros y de ideas que empiezan a impregnar un poco la mente de Alberdi. Leía frecuentemente a los pensadores europeos, tenía en mente el aporte de Montesquieu, de Adam Smith, de los economistas franceses, de los fisiócratas. La dura vida en el internado llevó al joven Alberdi a abandonar sus estudios. Al principio el colegio tenía una disciplina muy férrea y a Alberdi lo que le gustaba era la música. Había estudiado piano y él llegó a convencer al hermano, que era su tutora, Felipe, que le manda una carta al rector
El rector lo va a ver al gobernador y le dice que como Alberdi en realidad tenía aversión por el estudio, lo mejor que podían hacer era sacarlo del colegio. El hermano lo acomoda en una tienda de un amigo, Juan Maldes, que era comerciante. La tienda estaba enfrente del colegio. Ahí Alberdi empieza a descubrir algo que va a ser decisivo en su vida, que es la pasión por la lectura. Y es un mundo que además lo va a acompañar para el resto de sus días. Ya de joven, él empieza a leer esos textos que después le van a servir de inspiración y de guía. Esta avidez por la lectura se la comenta a un condiscípulo que le dice, bueno, pero entonces ¿por qué no volvés al colegio? Y él habla con un tío de él, que se llama Alejandro Heredia, que en ese momento es diputado por Tucumán en el Congreso de 1826. Heredia hace las gestiones necesarias y ahí su vida en el colegio es un poco más aplicada que antes. Se formó en el Colegio de Ciencias Morales y luego en la Universidad de Buenos Aires, donde estudió Derecho. Como además había aprendido a tocar el piano, se incorporó a las tertulias porteñas, donde hizo gala de su exquisita cultura y sus composiciones de valses y minués. Cuando él vuelve al colegio se hace muy amigo de Miguel Canet, que va a ser su amigo de toda la vida y que en 1831, cuando Rosa cierra el colegio, lo lleva a vivir a su casa. Y además, Alberdi tiene un periodo frívolo. Los primeros pasos de Alberdi en la vida pública estuvieron vinculados a principios de la década del 30, primero con una inserción en los salones, en las tertulias, sus primeras piezas que tienen que ver con la música. Empieza a cobrar forma en él y en otros jóvenes que después constituirían la generación del 37, Echeverría sería un poco su mentor en ese sentido, la idea de dar a conocer y de crear una identidad y una cultura nacional. Más allá del glamour de los salones, las turbulencias políticas que recorrían su patria iban a empujar al joven Alberdi a emprender una tarea crucial para el destino nacional, aunque no todavía. La casa natal de Juan Bautista Alberdi en la ciudad de Tucumán fue demolida durante el siglo pasado. Estaba situada en el número 22 de la actual calle 25 de Mayo. Aún se conserva la quinta Las Delicias, en la ciudad chilena de Valparaíso, en donde Alberdi escribió su obra cumbre, Las Bases. Alberdi se mantuvo ajeno a las luchas entre unitarios y federales que desde 1820 desangraban al país. Decide volver a Tucumán y pasar por Córdoba y tratar de dar el examen de bachiller en Derecho en Córdoba, cosa que hace. Va a Tucumán, está un tiempo y vuelve a Buenos Aires. Pero para tramitar el título de abogado tenía que jurar fidelidad a Rosas para poder ejercer la abogacía. Alberdi fue un hombre de principios. Él se resiste a tener su título convalidado por un gobierno con el cual no estaba de acuerdo. Impedido de ejercer su profesión, se dedicó al periodismo, fundando la primera revista argentina llamada La Moda. El modelo que él tiene es Mariano José de Larra, un periodista español muy importante, romántico, que escribía como un seudónimo que era Fígaro. Alberdi escribía como Figarillo, o sea que era explícita la afiliación ahí. Y lo que hacía era hacer una especie de crítica de costumbres. Comparado ese tema con cuestiones como la política de Estado o la guerra con el Paraguay, parecen cuestiones frívolas. Para un romántico, todo es relevante, todo es una expresión genuina de la sociedad. Entonces todo está relacionado, la forma en que uno mira la filosofía, mira la economía, mira la política y también la forma en que uno mira la moda. Desde el periodismo, Alberdi empezó a incursionar en la opinión política. Hacia 1836 escribe Fragmento preliminar al estudio del derecho. La introducción es muy importante porque él ahí avala y justifica su apoyo a Rosas. El federalismo expresaba mejor el estado social de las provincias del Río de la Plata. Pero también desliza unas críticas sutiles cuando dice que el pueblo solo puede ser soberano de lo justo. Se empiezan a definir políticamente contra Rosas a medida que la asfixia intelectual y social del gobierno de Rosas se hace más creciente y Rosas convierte a Buenos Aires en una especie de estado policial en donde no hay libertad.
Junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, fundó en 1837 el Salón Literario, que pronto se convirtió en un espacio crítico al rosismo. El espíritu de Mayo que Alberdi siempre llevó consigo es el espíritu de un pueblo que lucha por su libertad. Es lo que de alguna manera podemos asociar con la tarea del Salón Literario, donde ellos empiezan a describir y analizar lo que estaba ocurriendo en ese momento en Buenos Aires y en todo el país a partir de la idea de la libertad. Posicionándose de un modo que no era aceptado ni por los federales en el poder y tampoco por los unitarios en el exilio. Ellos se presentan como quienes vienen a superar esa antigua antinomia. Rosas podía aceptar algunas cosas, esa no la iba a aceptar de ningún modo. El Salón Literario fue cerrado por orden del gobernador Juan Manuel de Rosas en 1838. Alberdi prefiere irse a Montevideo, pide el pasaporte, se lo dan y se va. Tira la divisa Pulsó en el trayecto por su propia voluntad, él es de los primeros en irse de los románticos. Miguel Cané, que ya se había ido, es amigo de Andrés Lamas, y Andrés Lamas es el secretario del general Rivera, y habían fundado un diario, El Nacional, entonces él va a colaborar con ellos y se instala definitivamente en Montevideo. El exilio en Montevideo le permitió conocer a Bartolomé Mitre. La relación con Mitre es una relación que presentó ciertas tensiones desde el principio. Alberdi, como tucumano, tenía muy en claro que para poder lograr un proyecto de nación consolidada había que lograr algún tipo de equilibrio político y económico entre las provincias y Buenos Aires. Esta visión chocó en ocasiones con la visión de Mitre, que era una visión más asentada, más anclada en la potencia de Buenos Aires. Para hostigar a la oposición en el actual Uruguay, Rosas decidió apoyar al presidente oriental Manuel Oribe, opuesto al presidente Fructuoso Rivera, amigo de los exiliados. En 1843, Oribe sitió con sus tropas la ciudad de Montevideo, y para muchos la situación se volvió peligrosa. Como ven que ya no hay alternativa ni salida política, se van a ir de Montevideo y empieza el sitio grande. Y entonces deciden irse a Europa, pero el gobierno uruguayo había prohibido la inmigración y por lo tanto tenían que hacerlo de una forma medio clandestina. Consiguen los pasajes y ellos se van a una fragata francesa, vestidos de marineros franceses, y se van a Europa. En 1843, en medio de su travesía por Europa, tuvo oportunidad de visitar al general José de San Martín. Tras el encuentro, se mostró fascinado por la modestia del libertador. Al ver el modo como se considera él mismo, se diría que este hombre no había hecho nada notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. Alberdi quedó admirado de los avances modernizadores y la organización de las naciones europeas. Lo que viene en Europa es un Estado moderno en construcción. Descubre los muy dispersos efectos de la revolución industrial que había comenzado un siglo antes. Y eso es lo que había que hacer en la Argentina. Era necesario importar el modelo de crecimiento europeo, importar capital, fomentar la inmigración. Trasplantar, traer gajos de civilización para implantar en la República Argentina. Lo que hay que hacer es construir una nación nueva. Para estar cerca de su patria, se instaló en Chile y se dedicó por completo al periodismo y a la abogacía. Extraña mucho el Río de la Plata. No quiere volver a enfrascarse en una guerra interminable contra Rosas, acompañado de extranjeros ineptos. En Chile compartió el exilio con Domingo Faustino Sarmiento. En Chile lo conoce a Sarmiento. Lo trata poco porque Alberdi estaba en Valparaíso, no estaba en Santiago. Se dedica a su profesión de abogado, se dedica también a la vida intelectual, escribe un poco en los diarios. En febrero de 1852, Rosas fue derrotado por el caudillo y gobernador entrerriano Justo José de Urquiza y sus aliados en la batalla de Caseros. Terminaba un largo periodo y la mayoría de los exiliados emprendió el regreso. Pese a su rol central en la política argentina, es uno de los próceres menos mencionados en la toponimia de nuestro país.
Apenas 15 localidades lo recuerdan, y en la mitad de las provincias no existen localidades con su nombre. Alberdi decidió quedarse en Chile y desde allí colaborar en desarrollar las ideas para una constitución nacional. Estaba a punto de crear su obra más influyente. Alberdi, en cuanto se entera de que se iba a realizar la Convención Constituyente, redacta un proyecto de constitución publicado con el nombre de Las bases y puntos de partida para el proceso de organización nacional. Fue una tarea que él ya tenía pensada desde hace tiempo. Escribe las bases en tiempo récord, las imprime y se la envía a Urquiza. Es enviado a los convencionales, quien lo tienen como fuente de consulta. Sarmiento desde Yungay le manda una carta diciendo que es una obra extraordinaria y Mitre incluso la elogia también. Alberdi, cuando redacta entonces su proyecto de constitución para la Argentina, tenía a mano la constitución norteamericana y tenía a mano también todos los escritos que él había ido publicando, donde plasma sus ideas acerca de qué modelo de país él tenía pensado para la Argentina. El tema es cómo se construye un orden político y un centro de poder. Alberdi lo que busca en las bases es encontrar esos equilibrios. Está la división de poderes, pero con un ejecutivo fuerte. En una inmediata reedición, la obra incluyó una propuesta de redacción para la nueva Constitución. A la segunda edición, Alberdi le agrega un proyecto de constitución, porque los constituyentes prácticamente no tenían fuentes. Donde estaban no había biblioteca, no tenían a su disposición muchas obras para consultar. Cuando les llega esta obra de Alberdi, lo que tienen es resumido mucho del trabajo, tienen como una guía para el trabajo que tienen que hacer, que es discutir la Constitución. Como consecuencia de la disputa entre Buenos Aires y el interior, se enfrentó con Sarmiento. Sarmiento, después de haber participado en la campaña de Urquiza que derrota a Rosas, rompe con Urquiza, porque él encuentra que Urquiza sería una versión nueva de Rosas, un caudillo más. Y se exilia en Chile y empieza una prédica muy fuerte contra Urquiza. Sarmiento se pone decididamente a favor del Estado de Buenos Aires contra Urquiza y Alberdi lo considera un traidor porque es un provinciano que se pone a las órdenes de los intereses del Estado de Buenos Aires. Pero la prédica de Alberdi no fue en vano. En mayo de 1853, la Convención dio a conocer la nueva Constitución, inspirada en parte en la redacción propuesta por él y que Urquiza había hecho imprimir y difundir. Toma ese modelo republicano de organización del poder, basado en la separación de las funciones del poder, basado en las garantías de ciertos derechos básicos, pero él lo que hace es, de alguna manera, adaptarlo a la realidad nacional. Todos hablaban en términos de confederación. Lo que proponía Alberdi, tomando el modelo norteamericano, tenía que ver con la creación de un Estado federal. El modelo de país que tenía Alberdi en mente y que queda plasmado en la Constitución del 53 es un modelo de república asentada en la libertad económica y en las libertades políticas. Se debatió mucho en el Congreso Constituyente, había que dar una libertad de culto. Lo que se discutió mucho era si había que profesar la religión o no, y ahí es donde tiene importancia el tema de Alberdi. Obligar a profesar la religión era espantar la libertad de cultos, y espantar la libertad de cultos era espantar la inmigración. Pero el cristianismo, especialmente el catolicismo, era mayoritario, y por lo tanto se llegó a esta solución de libertad de cultos sin igualdad de cultos, exigiendo solamente que el presidente perteneciera a la Comunión Católica como reconocimiento al carácter mayoritario de este culto. Alberdi, que había ganado prestigio y respeto en la sociedad política, recibió del presidente Urquiza la misión de viajar a Europa en tareas diplomáticas. Juan María Gutiérrez, que era el ministro de Urquiza, propone a Alberdi como embajador en Europa. Y entonces lo mandan directamente desde Chile a Europa. A Alberdi le encargan acciones diplomáticas o de prensa en el exterior, dar garantías para que quien viniera estuviera en condiciones de poder desarrollar sus actividades
sin verse sometido a los vaivenes de los conflictos políticos internos. La misión de Alberdi es obtener el reconocimiento de la independencia argentina para la Confederación y, por otro lado, frenar los intentos que el Estado de Buenos Aires hacía con sus propios legados para obtener el reconocimiento del Estado de Buenos Aires. En ese sentido fue fundamental en la historia argentina porque logró difundir en Europa la idea de que Argentina era un país interesante para invertir. Era un país que presentaba un proyecto de cierta seguridad jurídica y esto es lo que Alberdi difunde en Europa. Y hace mucho énfasis en actividades que favorezcan la inmigración, generar agentes que muestren que esto es una tierra promisoria. Y esto explica un poco el gran crecimiento económico de la Argentina a partir de 1860 en adelante. Alberdi no era un hombre de rencores y así lo demostró en una visita que hizo en Inglaterra. En Inglaterra lo va a ver a Rosas, tiene una entrevista, va a ver ahí a quien había sido de algún modo una figura contra la cual se recortó toda la política de las décadas anteriores. A partir de las gestiones diplomáticas, Alberdi gestionó la llegada de nuevos inmigrantes y la instalación de líneas de ferrocarriles en la Argentina. La idea de que gobernar es poblar. No solamente era una población de personas, era una población de capitales, de empresas, de industrias. Lo que le está viendo es la expansión del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX. Los gobiernos lo que tienen que hacer es crear las condiciones para que los propios actores económicos puedan llevar adelante esto. No está pensando en un Estado que intervenga tanto. Está claro que lo que él quería importar eran las costumbres, los hábitos y los usos de los inmigrantes trabajadores antes que los inmigrantes letrados. Y lo que Sarmiento propone como modelo educativo, que era importar lo que Alberdi llama la instrucción, una visión más enciclopedista de la educación, alfabetizar, a Alberdi le parece que es un camino incompleto, porque lo que para él era más crucial era educar en los valores y en las actividades prácticas del trabajo, de la industria, del comercio. El creador de la frase "gobernar es poblar" comenzaba así a cumplir su sueño de modernizar la Argentina con sangre de otras latitudes. El cuerpo de Alberdi descansa en un nicho construido en la Casa de Gobierno de Tucumán. También se lo recuerda en el cementerio porteño de La Recoleta, donde se erige una estatua en su honor en el sitio en donde fuera sepultado antes de su traslado definitivo a su provincia natal. En 1861, el general Urquiza se retiró derrotado por las fuerzas bonaerenses en la batalla de Pavón. Como resultado de ello, el país se reunificó y Bartolomé Mitre asumió la presidencia. El resultado de la batalla de Pavón es un resultado incierto. Los dos bandos se retiran al mismo tiempo del campo de batalla porque los dos creen que la batalla ya no da para más y a Mitre le avisan que Urquiza se retira, entonces él vuelve y queda como vencedor. Lo que se produce es el definitivo derrumbamiento del Estado federal y la imposición de un sector de la dirigencia porteña con aliados del interior. Y eso no va a ser bueno para la construcción de la República. Su tarea termina. A los pocos días de la batalla de Pavón, Mitre vuelve a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, como había sido Rosas y como había sido Urquiza en su momento. Así se encontró en Europa, despojado de su cargo y sin dinero, cuando el nuevo gobierno desconoció su labor diplomática ya realizada. Hacía tiempo que no cobraba los sueldos y eso no le había impedido cumplir con su deber. La fortuna que había hecho en Chile, Alberdi se la estaba gastando como representante argentino en Europa. El 1 de mayo de 1865, en respuesta al ataque e invasión a la provincia de Corrientes, el gobierno argentino le declaró la guerra a Paraguay en una alianza con brasileños y uruguayos. Comenzaba la devastadora guerra de la Triple Alianza. La guerra de Paraguay le parece algo monstruoso. Lo que él confía es en el desarrollo del mercado, no en la imposición bélica. Dice que no hay ningún motivo para hacerla y que eso va a terminar destruyendo al Paraguay, al Uruguay
y sosteniendo los intereses de Buenos Aires por sobre los intereses del interior de la República. Y que además va a ser una matanza inútil. Jamás el mitrismo le va a perdonar eso y jamás se lo perdonó. En 1872, Alberdi escribió El crimen de la guerra, donde ratifica su postura antibélica. Esto lo demoró en el exilio hasta 1879, año en que regresa a la Argentina. Hacía 41 años que había abandonado Buenos Aires. Alberdi vuelve y lo eligen diputado por Tucumán. Se saluda formalmente con Mitre, pero se reconcilia con Sarmiento. Poco tiempo después, a instancias del también tucumano Julio Argentino Roca, que había asumido como presidente, Alberdi partió nuevamente a Europa con una misión diplomática. Para ser embajador necesitaban acuerdo del Senado. El Senado estaba dominado por el mitrismo y le niegan el acuerdo a Alberdi. Por lo tanto, Alberdi decide volver a Europa. A la altura de Río de Janeiro tiene un ataque de apoplejía, o sea que se le paraliza una mano y una pierna, y llega a Europa en malas condiciones. Está enfermo, débil, no tiene plata, pasa un periodo largo en el campo, en la campiña francesa, después vuelve a París y en el mes de mayo de 1884 Roca dispone que se le dé una pensión de 400 pesos mensuales y Felipe Joffre en el Congreso dispone un homenaje para Alberdi, pero ninguna de esas dos noticias la llega a conocer Alberdi porque el 19 de junio de 1884 en Neuilly-sur-Seine, un suburbio de París, se murió. Prácticamente solo y en la pobreza. Es bastante significativo en el sentido de que indica ciertas características de la vida política que era facciosa. Amigo-enemigo, y el que es enemigo está no solo fuera del poder, sino hasta fuera del territorio. El 19 de junio murió en un sanatorio de las afueras de París. Su convencida personalidad liberal y republicana tal vez esté claramente definida por él mismo en este comentario, tras su visita al emperador Napoleón III, en la que debió vestir de acuerdo con el protocolo. Me he puesto uniforme por primera vez y me he creído humillado más bien que enaltecido. Hallo más respetable el vestido simple y austero de la República. El legado de Alberdi fue pensar un modelo de país que pudiera generar crecimiento económico, estabilidad política y que de alguna manera ese modelo llevara la marca propia de un país, la marca de una nación. Alberdi, en lo que sería la Argentina moderna, es sin duda el armazón ideológico de la Constitución Nacional, sancionada en 1853. Es el legado institucional, la organización institucional de la República. Todavía sobrevivimos en el edificio constitucional de Alberdi. Su cuerpo fue repatriado 5 años después a una Argentina que para ese momento ya recibía a millones de inmigrantes y construía miles de kilómetros de ferrocarriles, tal como él había soñado.